Hermanos, estamos en la historia de la salvación. El día de ayer hicimos un paréntesis con esa oración en donde yo te invitaba, hermano, a que reflexionaras esos 19 capítulos de Éxodo en donde nosotros observamos cómo Dios, con lujo de detalles, nos va mostrando a nosotros la historia de la salvación. Y el día de hoy, hermano, vamos a ver qué sucedió en el monte Sinaí. Ya llevaban 3 meses desde la salida de Egipto y dice la palabra que Dios lleva a los israelitas al pie del monte Sinaí y ahí establecieron su campamento. Y eso nos lo va a decir Éxodo 19 del 1 en adelante, Éxodo 19, 1 y 2. Y ahí va a ser importante, hermano, notar que han habido exploraciones geográficas y arqueológicas recientes que confirma lo que ya San Pablo nos había dicho en Gálatas 4:25. Él decía, el monte Sinaí queda en Arabia, Agar era de Arabia, donde está el monte Sinaí, y representa a la Jerusalén actual, que es esclava, lo mismo que sus hijos, nos decía San Pablo. Y entonces, hermano, Éxodo 19 del 1 al 2, con esas intenciones, leamos ese texto. El mismo día en que empezaba el tercer mes después de la salida de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaban al desierto de Sinaí, donde acamparon. Los israelitas establecieron su campamento frente al monte. Palabra de Dios. Hasta aquí, hermano, hemos visto cómo salieron del desierto de Sin, llegaron a Refidim, se les dio maná, se les dio agua, hubo milagros, y llegaron al desierto de Sinaí, ahí donde acamparon los israelitas. Ahí dice que establecieron su campamento y enfrente de ellos estaba el monte Sinaí. Ahí, en ese lugar, imagínate a ese pueblo ahí frente, ese territorio donde ellos están en este momento. La ubicación y las características de esta montaña es lo que hoy es Arabia Saudita. Arabia Saudita, hermano, es el lugar en donde ellos están en este momento de la predicación. Y ahí se le dan los 10 mandamientos. Mira, hermano, Éxodo 19, versículo 18 en adelante, ahí en el monte Sinaí, mira las escenas que van a ocurrir. El monte Sinaí entero humeaba, porque Yahvé había bajado en medio del fuego. Subía aquel humo como de un horno, y todo el monte temblaba muy fuerte. El sonido del cuerno iba creciendo. Moisés hablaba, y Dios le contestaba con el trueno. Palabra de Dios. Mira, hermano, qué escena tan importante, como Moisés es el líder de ese pueblo. ¿Cómo crees tú que conoció Moisés los 10 mandamientos? Y es que hay 2 maneras. Dios le dijo los 10 mandamientos. Y eso está en Éxodo 21. Entonces Dios dijo todas estas palabras, palabra de Dios. Mira, hermano, ahí en Éxodo 21 nos dice ahí, es una forma de cómo conoció los 10 mandamientos, pero también dice que Dios le escribió los 10 mandamientos. Y eso lo va a decir Éxodo 24:12. Yahvé dijo a Moisés, sube a lo más alto del cerro y detente ahí. Yo te daré unas tablas de piedra con la enseñanza y los mandamientos que tengo escritos en ellas, a fin de que los enseñes al pueblo.
palabra de Dios. Ahí está la otra forma. Una es que le dijo todas esas palabras y la otra es que se las dio en unas tablas de piedra. Cuando Dios terminó de hablar con Moisés, nos va a decir el Éxodo 31:18. Hermano, Éxodo 31:18, subráyalo. Cuando Dios terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio escritas por el dedo de Dios, palabra de Dios. ¿De dónde vienen entonces los mandamientos de la ley de Dios, hermano? ¿De dónde crees tú con lo que has aprendido, con lo que tú sabes? Se los dijo de viva voz como de trueno a los israelitas y dejó constancia por escrito, pues se los entregó a Moisés esculpidos por él mismo en esas tablas de piedra. Imagínate, hermano, ahí a Moisés con esas tablas escritas por el dedo de Dios. Pero esos 10 mandamientos también están escritos en el corazón de cada uno de los seres humanos. Y vamos a ir, hermano, a un texto que tenemos que memorizar, que está en Jeremías 31:33. Jeremías 31:33 nos va a decir que no solamente están escritas en esas tablas de la ley y que no solo lo oyeron los israelitas, sino que además Jeremías 31:33 nos va a decir que esos 10 mandamientos también están escritos en el corazón de cada uno de los seres humanos. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Palabra de Dios. ¿Qué crees tú, hermano, que significa esto? El que no conoce que Dios nos ha dado 10 mandamientos, él sabe que no debe matar. ¿Por qué Caín, que vivió cuando aún no habían sido dadas las tablas de la ley, sabía que había hecho mal matando a Abel? ¿Por qué crees tú eso? ¿Por qué el niño sabe que decir mentiras es malo cuando aún nadie le ha hablado de los 10 mandamientos? ¿Por qué un aborigen aún no evangelizado sabe que no debe llevarse a la mujer de su vecino o de cualquier otro, de otra persona? Y es porque Dios ha escrito en el corazón de todo ser humano los mismos mandamientos que escribió en las tablas de la ley. ¿Y cómo crees tú, hermano, que se llama en teología esta escritura que Dios ha hecho en el corazón de cada ser humano? La ley de Dios escrita en el corazón humano se llama en teología ley natural y consiste en que a través de su entendimiento el hombre puede diferenciar el bien y el mal. Y eso es bien importante, hermano, porque hay gente que no va a conocer los mandamientos, pero Dios se ha preocupado de que en el corazón de cada ser humano estén ya no impresos en la tabla, sino impresos a través del Espíritu Santo en el corazón de cada ser humano. Y por eso no hay excusa. Cualquier persona que haga el bien, aunque no conociera toda la revelación, él por misericordia y gracia de Dios puede salvarse, es lo que la Iglesia dice ahí en el Concilio Vaticano II. Y la ley de Dios escrita en el corazón humano entonces se llama ley natural. Y sabes tú, hermano, ¿cuáles son los mandamientos de la ley de Dios? ¿Cuáles conoces tú, hermano? Vamos a memorizar los 10 mandamientos de la ley de Dios. El primero es: amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo es: no tomarás el nombre de Dios en vano. El tercero es: santificarás las fiestas. El cuarto es: honrarás a padre y madre. El quinto mandamiento es: no matarás. El sexto es: no cometerás actos impuros.
El séptimo es no robarás. Y el octavo es no darás falso testimonio ni mentiras. El noveno es no consentirás pensamientos ni deseos impuros. El décimo es no codiciarás los bienes ajenos. Mira, hermano, ¿cuáles son los 10 mandamientos? ¿Y qué implica, crees tú, la afirmación yo soy el Señor tu Dios de Éxodo 21? Hermano, con este interrogante, buscando Éxodo 21, ahí nos va a decir que Él es el Señor nuestro Dios. ¿Qué implica esa afirmación cuando Él dice yo soy el Señor tu Dios? Con ese interrogante de qué es lo que significa, qué es lo que te está diciendo a ti casi 4000 años después, ahí de la mano de María Santísima, preparándole la segunda venida a Jesús, preparando el camino, vistiendo, engalanando a la novia que es la iglesia, para que se encuentre pura y sin mancha. Sigamos predicando el Evangelio, sigamos meditando las Escrituras, sigamos rezando el rosario, alejándonos del mal. Amén, aleluya.